O sea, tiene todos los elementos que la cultura del menemismo tenía, que era un momento de exhibición de riqueza, ¿no? Está acá María Julia diciendo, mirá todo lo que tengo pieles, tengo joyas, y me permito encima ponerme en bolas para sacármelo, ¿no? Y mostrarte cómo estoy. Mirá, estoy buena, te dice María Julia. El menemismo era eso, y fue eso, y se consolidó como esa cultura. Y el menemismo, como todos los gobiernos nuevos, no había muchas críticas, producía adhesión. Entonces, un periodismo crítico no resultaba tan atractivo al comienzo del gobierno de Menem, que en cierto tiempo después. Y María Julia, como vos decís, fue un punto de inflexión. O sea que estás arrepentida. No estoy arrepentida de la foto, porque yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. Yo creo que los políticos tienen que ser y también tienen que parecer, porque después de todo viven con la plata de los demás. O sea, yo acepto la frivolidad en un empresario, en un actor, en alguien que no le estoy pagando el sueldo. Pero en un tipo al que le estoy pagando el sueldo me parece que la frivolidad puede ser ofensiva. Tengo que hablar de una señora que no es actriz, pero tiene manejos de estrella, y tengo que hablar de María Julia Alzogaray. Algunos buscan la popularidad tal vez a través del contacto con la gente. Otros lo hacen a través de las revistas, de las plumas o de las pieles, pero son estilos María Julia. Creo que eso que acabas de decir, es bastante peyorativo para mí. Miren las piernas de esta señora. Ay, Dios. No son en vano, porque además tiene una cosa que las hace perfectas, que son el peine increíble que tenés. Eso es herencia de mi papá. Hay alguien que se encarga de agente de prensa de sus piernas porque está en boca de Pero todos. son las mismas, siempre las tuve igual, no sé, últimamente se han puesto de moda. Ya está, se dieron el gusto. Entonces, esa es una persona inteligente, es una persona muy capacitada. Eso también vuelve más terrible el hecho de que muchas veces haya tenido la gestión que tuvo, ¿no? No es que no se daba cuenta de lo que hacía, se daba cuenta perfectamente. ¿Qué te gusta más de vos? Yo creo que lo que más me gusta de mí es el cerebro. Hay que entender por qué ella se equivoca y deja sacarse esta foto. Porque en realidad yo creo, a pesar de que ella después no lo reconoció nunca, que ella se equivoca con esta foto. O por lo menos la realidad demostró que se había equivocado al sacarse. Una especie de exhibición bruta del capitalismo salvaje, ¿no? Es como que ella le estuviera diciendo a la gente, somos otra categoría de personas. ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo la convenció? Yo no lo podía creer. Cuando miraba la foto, me acuerdo que la tenía en esa época, se miraban con cuenta hilos. Claro. No lo podía creer. Fue una genialidad de un gran fotógrafo ya jubilado, Dubini, que venía de 7 días y se jactaba de ser quien había descubierto a Raquel Alfama para 7 días. Entonces ve que tenía la técnica de ir desnudando mujeres. El mismísimo Dubini con quien hablábamos recién, y lo veíamos también a Jorge Lanata, ¿no? Qué propicio escucharlo, como si lo escucháramos opinando ahora, y tal cual, ¿no? Coincido, ese error que comete deja en todo caso en evidencia. ¿En serio fue un error? ¿Vos decís que no? Error? ¿Vos decís que no, Graciela? No, esta nota es del 2008, lamentablemente no puedo hablar con el señor Lanata, a quien respeto, seguramente ha leído toda la realidad argentina, muchísimo mejor que yo, pero yo tengo mi propia perspectiva, A ver, que no, ni está bien ni mal, es la mía. Contame, esta me nota interesa es del el debate. 2008. Primero me duele que diga con la nuestra, porque él no tiene ninguna certeza de que la vida que tenía María Julia no se la estaba pagando. No, pero se refería que cobraba un sueldo como funcionaria que le pagamos los argentinos. Condenada también María Julia. Grace, María Julia fue condenada por enriquecimiento ilícito y por fraude. Perdón, lo tengo claro, no quiero entrar en zonas que no tengo la suficiente información para hablar, pero justamente por eso, ¿cómo sabemos que esa vida o esa frivolidad, a ver si la vemos tomar una copa de champán en una restaurante a la tarde, ¿cómo sabemos que esa botella de champán no la compró con el dinero que su padre tenía y que fue heredado? También podía comprarse una copa de champán y aparecer. Digo, una cosa no contrapone la otra. Yo no voy a juzgar si ella tu vida, pero digo, ¿no te parece, mediáticamente hablando, vos sos una mujer de los medios, sabés, los lees las cosas que pasan y podés leer entre líneas lo que significa? Obvio, a eso me refiero yo.
fue un error para María Julia plantarse así. Es como si se hubiera dejado llevar y el ego, claro, la puso una confesión tal cual, ¿no? La puso en un lugar yo creo, de exhibirse. A ver, como yo lo veo, y más allá de con la de ella, la del otro, porque ni vos, ni yo, ni nadie sabe concretamente con qué compró lo que compró. Entiendo que hubo un juicio que se ganó, entiendo todo, pero concretamente no conocemos las menudencias, digo, a ver, ¿con qué compraba la bombacha linda? No, pero no tenés dudas de que hubo corrupción, Grace, sí, dale. Sí, obvio, pero perdón, que hay y que habrá. No seamos, no los hace menos culpables. Inocentes. No, totalmente te la doy, por eso digo, dejando de lado justamente donde me quería parar, es que quiero dejar de lado lo económico, que lo desconozco, no tengo ni idea, me corro de ahí justamente, y lo que hablo es de una mujer, cometió un error alguien que de verdad tenía ganas de mostrarse de una manera más sexy, de una manera diferente. Yo creo que en nadie te convence de nada. Yo creo que hay una conciencia y que esa conciencia le dijo, tengo ganas de Ay, no, vos sabés que yo no. Yo creo que la reconvencieron, que se dejó llevar y después dijo, ¿qué hice? Bueno. Eso ¿sabés qué pasa? Porque vos sos de otra manera que María Julia. Entonces a vos no te convencen, capaz. Que sabés hasta dónde querés mostrar. Pero ella para mí se dejó llevar. Y después se arrepintió. Justamente. Justamente lo que estoy diciendo, porque respeto tu inteligencia, que tenés la cabeza muy bien amueblada como yo y mucha terapia. Ay, gracias. Hay distintas. La tuya me va. Sí, la tuya me va. La mía dice... soy el abogado del diablo, digo, ¿será así? ¿La convencieron? ¿O realmente tenía ganas? Capaz, porque cuando Carlos le dice en esa Graciela, parte de la serie, perdón, déjame terminar este concepto. En el final en una partecita de la serie, él le dice, ella entra como muy, muy enardecida, desbordada, diciendo, mirá lo que me dicen, mirá lo que pasa. Está en la serie, yo no estuve en esa escena, ¿no? O sea, es lo que vi en cámara. Y le dice, estás divina, y ella cambia completamente. ¿A vos te convencen tan rápidamente cuando te pensás que metiste la pata? Me parece que ahí había una cosa interna de ella. Y en esto la respeto, porque yo voy a respetar a cualquier mujer que tenga que mostrarse como se tiene que mostrar. Y una funcionaria no tiene por qué vestirse de señor, de serio, con el tajecito gris. Bueno, es una opinión. Pero perdón, hay que poder leer en retrospectiva. Está muy bien. Es un punto de vista. No, ¿sabes por qué además? Claro, metamos un poco de pimienta. Está bien. Es jugado, ¿no? Porque obviamente... A ver, ¿cuál era ese contexto? Perdón, los hombres del poder, Menem mismo, el mismísimo presidente, era una especie de campeón, ídolo popular, efectivamente porque tras los episodios de violencia de género y violencia familiar en Olivos, echando a su mujer y a sus hijos, se había transformado en un Don Juan. Era un galán. Y eso a buena parte de la sociedad argentina no le metía ruido. Que un tipo que era ni más ni menos que el presidente fuese claro, y sin embargo sale con el hombrito al aire María Julia. Exactamente, fuera por la vida levantándose mujeres y se dijera de él que tenía en su cama a las mujeres más bellas de la Argentina. A María Julia con esta etapa sí mete ruido. Fíjense cuál era la violencia machista latente en ese momento. Te la tomo, Grace. Y contame, vos que viviste ahí de cerca todo, ¿vos decís que hubo un romance con María Julia y Menem o no? ¿O fue solo un histeriqueo intelectual? Espera que mi perro, mira que Benny quiere opinar sobre eso. ¿Podemos mostrámelo. Mirá, él quiere, no sé a quién está defendiendo, nunca sabremos, pero bueno. Toda la pregunta, mira Mariana, tus preguntas son tan urticantes en este momento que hasta mi perro quiere responder. Está muy bien. Mira, y es una pregunta. Si hablara. Es una pregunta que me excede, pero es una pregunta que me excede. Yo si lo tuvo no lo... Si lo tuvo o no lo tuvo, es un problema de ella. Yo no soy fiscal de camas como alguna gente que está por ahí. Y lo bien que hizo, si quiso, si no quiso, es un problema de esas dos personas. Siempre voy a estar del lado de la mujer, discúlpenme, entiendo todas las cosas que hizo, lo que pasó, lo entiendo. Pero de sus decisiones sobre su vida privada, sobre cómo mostrarse, cómo mostrar su cuerpo,
me parece que las cosas es cambiaron. verdad Yo que creo que hasta el mismo Lamnata hubiera dicho otra cosa hoy. Quizás puede ser. Es verdad que una mirada distinta sobre la mujer hay y hubiera sido tomado de otra manera quizás en aquel momento. Y es verdad también que no era común ver mujeres en el poder, ¿no es cierto? Entonces... Perdón, y de hecho, es como bien decimos en estos últimos programas, Mariana fue la única condenada. ¿Cómo puede ser que 10 años de gestión política, 10 años de presidencia con un sinfín de historias de corrupción, devengan nada más que en una mujer privada de su libertad hasta prácticamente el día en que fallece? Eso es verdad. ¿No? Hasta el día en que fallece. Bueno, efectivamente, esta era la violencia implícita, machista, implícita del poder. Hoy vemos otras escenas. De hecho, hoy por hoy ya vemos otras escenas. Pero en ese momento no. Entonces yo creo que efectivamente yo creo que podía hacer lo que quiera, como dice Graciela, respecto de su condición de funcionaria, respecto de su vestimenta y de su cuerpo. Sin duda fue choqueante. Me pregunto por qué no nos choqueaba, y estamos obligados a preguntarnos por qué no nos choqueaba que el poder hiciera alarde de su conquista permanente de mujeres. Sí, o que nos choqueó, pero nos acostumbramos. Era tapa, nos choqueaba y se tomaba para otro lado, era divertido. Puede ser. En muchísimos programas. Es un poco lo que pasa con la serie, ¿no? Que uno quiere ver la serie de Menem y termina siendo algo divertido. Claro. ¿no? O sea, esa es un poco la misión, me parece, de cómo lo quisieron mostrar. Ahora sigo con vos, Grace, porque te voy a aprovechar, imagínate, te tengo acá y aparte estás espléndida. Me gusta que te pusiste ese tapado. Mirá lo que es ese tapado. Parecido al de María Julia. Rojo. Es tuyo ese. Color rojo. Por las dudas. Obvio. Contra las malas energías. Ahora seguimos. Good Skin es colágeno marino hidrolizado con ácido hialurónico y vitamina C que ayuda a mejorar la piel. Good Skin de Framsui, novedad mundial en dermonutrición, llegó a Argentina. Mira. Llegó Good Skin y es mucho más que colágeno. Es colágeno marino hidrolizado y ácido hialurónico. Good Skin es el único líquido listo para beber, de mayor absorción y ayuda a tener una piel joven y radiante. Good Skin de Framsui, la mejor piel que podés llegar a tener. Good Skin es maravilloso, es colágeno líquido marino formulado para embellecer la piel. Y lo mejor es que en poco tiempo ves enseguida el resultado. Lo guardas en tu heladera y Good Skin lo tomas día por medio o todos los días, como más te gusta. Yo me lo tomo todos los días. Hago un sobrecito que es riquísimo, pum, y listo. No tenés que mezclar nada. Good Skin, buena piel. Muchísimas gracias. Bueno, sí, Guido. Porque vos tenías vínculo con el menemismo, sobre todo con el presidente, pero ¿nunca sentiste ningún tipo de recelo de María Julia por lo que se decía de vos? No, nada. Primero que yo estuve en esos primeros meses, a mí, digo, quien me conquistó no es el presidente con la banda, con toda esa parafernalia, sino el caudillo. Yo lo conocía de antes, cuando había salido de la cárcel, y entre Miguel Vico y el que era mi ex marido, Capósolo, un poco que estaban con él, ¿viste? Lo ayudaban de alguna manera, ¿viste? Cuando salís de la cárcel tenía algún apoyo. Y ahí fueron las primeras veces que lo vi, que se hacían comidas en lo de Miguel Ángel Vico, bañacauda, que era algo que a él le gustaba mucho, esa comida tan... ¡Ay, qué tan pesada la bañacauda! Tremenda. Después te tenés que ir a dormir directo, comés bañacauda y no te va a pagar nada. ¿No? Tremendo, un día casi se descompone, tuvimos que acostarlo en una de las camas ahí de la casa de Vico porque se sentía mal, no sé lo que había comido, una cantidad. Íbamos, hablábamos, a mí me encantaba la patilla que venía del interior, una idealización, una película me hice, porque yo me hago películas, ¿viste? Y entonces yo ya estaba, no sé, donde me veía con el caballo, con las boleadoras, qué sé yo, desde La Rioja, una cosa loquísima. Y después, cuando asume como presidente... Y justamente Diego Lara había pedido las acacias, que es el campo de Capósolo de mi ex, para recibir a la prensa extranjera, que había 800 periodistas extranjeros. Bueno, empezamos a armar todo en un minuto. Y bueno, él, como siempre, llegó con María Julia. Si ves las fotos, está mi hijo Francisco, que mientras él da la conferencia de prensa, Francisco, que tenía 4 años, estaba arriba de Carlos y de Zulema. Mientras tanto, los chorizos se quemaban, el asado se hacía pelota... Porque el tipo seguía hablando, la gente decía, tenemos todo hecho bolsa, vos tenés que tirar todo. Bueno, y lo peor era que venían todos los ministeriables del momento, Eduardo Menem también estaba, y todo el mundo venía y decía, ¿dónde me siento? Vos sabés que no teníamos el más mínimo idea del protocolo. Paco Capósolo, mi suegro, iba de acá para allá, ponía las mesas como se le daba la gana, porque, a ver, no habíamos tenido tiempo de arreglar improvisado al mango, pero salió bien dentro de todo, hablaron muy bien.
Y en ese ida y vuelta fueron momentos que nos cruzamos, qué sé yo, tocamos, no sé qué, empezó una cosita. La cosita que empezó... Ay, adiós. Porque a mí, viste... Ahora, qué bravo él, ¿eh? Aparte, que estaba marido dando vueltas, pero sí. Todo. Bravísimo. Esto pasó, esto fue bravísimo. Pero yo también accedí, yo me hago cargo de mi parte, ¿eh? A mí nadie me convenció, Obvio. a mí nadie me convenció de pero nada. vos siempre Yo te todo haces lo cargo, que eso me hice encanta. es mi responsabilidad y me encanta porque eso es lo que me empodera y estoy muy orgullosa de mi vida, le guste o no a quien le guste. Bien. Pero luego empezamos a salir, que viene la famosa frase que él decía, venía Olivo, no ni en pedo, no veía la Casa Rosada, no sé, me decían. Y yo le decía, pero vos sos presidente hace 2 minutos, me viniste a pedir el campo para hacer eso. Yo soy Graciela Alfano hace 20 años, ¿para qué te necesito? Estoy casada con el hombre más rico de la Argentina, uno de los más ricos. Después le ofreció ser funcionario. Todo era, pero él lo tomaba muy bien, era una conversación cómica, graciosa, porque yo soy, ¿viste? Yo soy un stand-up en mí misma. Pero qué audaz, Grace. varios... Podría si te descubrían ahí, Sí. ¿no? Podría haber sido un escándalo. yo creo que no había inocencia de nadie. Esto pienso y no sé, en ese momento la verdad yo era bastante egoísta, narcisista, no pensaba en nadie. Pensaba en mi sagrada voluntad, no me da orgullo decirlo, pero tal vez fue mi aprendizaje. Está bien, has evolucionado. Claro. ¿No lo hablaste nunca con tu ex? Si se dio cuenta o no. No. ¿Y si se dio cuenta y lo dejó pasar? Y bueno, seguro. Es una cuestión de él, habría que preguntarle a él, no creo que te dé una nota, pero ya estamos muy evolucionados, somos abuelos de nenas que no tienen loca, ya ves, historia de viejos, está todo muy hablado. Caduco. ¿Vos le contaste a Moria que era una rana negra, Grace? ¿Quién era una rana negra? No, Moria. Porque Moria contó en PH, Sí. Moria contó en PH que el expresidente era una rana negra en la cama, que se tiraba encima tuyo, no te dejaba hacer nada y vos te quedabas así. Era una rana. Contó Moria. Nunca había escuchado, eso no me acordaba. Rana negra es Y vos sos la prima de Moria. Nos hablamos desde tiempos inmemorables, tenemos idas y vueltas, ahora gracias que está el WhatsApp, tenemos cada audio que no sé, habría que, no sé, estos teléfonos Sí, hay que eliminarlos. ¿Pero vos le dijiste eso a Moria? ¿Pero era una rana negra o no? No fui yo, tiene que haber sido otra persona. Para mí, perdón, ¿ustedes creen que a mí una persona en algún lado me va a tener atrapada y no me va a dejar moverme? No. A mí, perdón. Por supuesto que no, pero bueno. La ranita, como yo digo, la pone en la mano. Perdón, soy la Alfano, discúlpame. No, en todo caso, no, nada que ver. Pero Moria es tan divertida, no sé quién le habrá dicho eso, seguramente. Es una frase muy de Moria, es tremenda. Ya sabés la cara de todo cuando lo contó. Claramente es un invento de Moria. ¿Por qué un invento? No, en el mejor sentido, porque inventa cosas No, geniales. yo la banco. Pero no, un invento, la figura de la rana negra, eso me refiero. A Moria se le ocurre para mí, visualiza a Menem y lo imagina en la cama, visualiza una Alguien se lo contó. O sea, Linda asociación, casi. pero perdón, la característica de genia literaria que tiene Moria, y Graciela lo sabe muy bien, de verdad lo digo. Pero si lo tuvieras que describir vos, Grace. Por Dios. A ver, si tuvieras que describir su performance, para decirlo de alguna manera, ¿cómo lo describirías? No. Bien, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? El conejito de la publicidad. Pulgar arriba. Pulgar arriba. Sí, era un conejito. Sí, era un fiel servidor al sexo femenino, tengo entendido, por lo menos conmigo. Muy bien, Sí, bueno. bien. Claro. Habrá otras diciendo... Claro. Ahora, ¿sabes qué, Grace? Agarra cansado. Claro. Hay un archivo que anda circulando también por redes sociales de la asunción de Carlos Menem en ese momento, ¿no? La primera instancia de gobierno, exactamente. Y a esa asunción asisten, incluso van a TC en ese momento, Mariana, un montón de figuras. Va Mirta, va Susana, vas vos, van un montón de famosas y de famosos. Y yo lo que veo en ese archivo, que repito, anda circulando por redes, es una especie como de excitación general. Sí. ¿Qué sentías vos en ese momento cuando Menem estaba llegando al poder? Antes, bueno, vos ya lo conocías, como acabas de contar, pero ¿se vivía, se sentía eso, se respiraba algo así como una especie de excitación general? A mí el poder me importa un pito porque, como siempre dije, el poder lo tengo yo, me preocupo por mi poder. El del otro, que se preocupe por el otro. Y realmente no me modificó en lo más mínimo, de hecho, para nada, perdón, ¿no? Pero
Lo que sí se sentía, Franquito, era que mucha gente que decía, yo me voy del país. Sí, me acuerdo. Si asume Menem, si gana. Sí. De pronto estaban todos alzados, pero venían matrimonios que yo sabía que estaban absolutamente en contra y aparecían, de hecho, en esa comida, el famoso asado en las Acacias del año 89, en ese asado iba gente, había sido invitada gente que nos pedía para venir porque sabía que iba a ir Menem y que habían hablado 10 minutos antes mal. Y cuando se acercaban él tenía razón. ¿Te acordás que él decía, la banda presidencial te hace alto, rubio y de ojos azules? Sí. Sí. En relación con eso, es el poder, con que se claro. volvían locos. El poder, pero además él tenía una cosa especial, sabía manejarlo, tenía habilidad para eso. Por ejemplo, disfrutaba, ¿no? Y un carismático si tenía que volverse vulnerable, porque a veces vos ves un tipo con tanto poder, volverse vulnerable, y también es una forma de seducir. Me acuerdo lo que él contaba, que él decía que un día lo tenía que recibir a Lorenzo Miguel, que era un hombre como si fuera Moyano, con infinito poder, de la CGT, claro, de la Central General de Trabajo. Y entonces venía con sus muchachos, porque evidentemente había que, no sé si eran paritarias, que se estaba discutiendo en ese momento. ¿Y él dónde lo recibe? Cualquiera dice, bueno, viene yo también me pongo todas las plumas, soy el presidente, a ver, tal cual. Ahora, ¿qué hizo? Yo no sé si se sentía mal de verdad, lejos de mí, porque no tengo idea, pero lo recibió y fue algo que se comentó mucho en la cama, tapado hasta acá, diciéndole, disculpe Lorenzo, yo me siento muy mal hoy, creo que tengo fiebre, pero lo recibo igual porque me interesa lo que usted tiene que decirme. Y claro, Lorenzo que venía con los tapones de Rana punta, negra. se encuentra una persona en un estado de... ¡A la ranita! No diga. No, con Lorenzo Miguel no creo, le gustaban las mujeres mucho para eso. Pero es un muy buen ejemplo creo. el que pones, ¿no? Porque la verdad que él se camuflaba para lo que tenía que lograr, encontraba, ¿no? Llegar al otro de la manera que fuera. Esa es su enorme carisma. Sí, Santi. Graciela, ¿qué pensás que le pasó a Susana el otro día, el viernes, por teléfono con Ángel de Brito, que le escuchamos como nunca hablando mal de vos? Santiago, la verdad, fue impactante para todos. Imagínate para mí, que estaba todo eso dedicado a mi persona. No tiene absolutamente ningún asidero, nada. Que tal vez ella lo piense de mí. Bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que se le da la gana y tampoco me voy a molestar en ver lo que tiene alguien en su cabeza. Lo que fue muy fuerte es ver siempre, una persona que hasta habla con una vocecita infantil, se muestra siempre buena, inocente, etcétera. De pronto era como salía un monstruo de ahí adentro, vociferando, hablando en un tono, ¿no? Porque el tono también, además de todo lo que dijo y barbaridades que dijo, el tono era tremendo. A mí fue como un dolor porque fue un golpe psicológico, fue un golpe, me dañó, me golpeó de la nada. Y además, pero porque yo no digo, sabía cualquier cosa, Mariana, ella no nada sabía. Años, Mariana, que me decían, esta mujer te saca de la tapa, que ayer Rial dijo que ella tenía gran poder para eso, esta mujer te hace esto, te hace lo otro, te hace lo más allá. Y yo siempre pensé que eran esas cosas que te chicanean para que se produzcan esos roces entre divas, y nunca le di mucha bola. De hecho, Mariana, fui a todos los programas, y vos vas viendo en la historia de la televisión argentina, todos los programas estuve infinidad de veces. El último estuve hace 6 años con la empleada pública que estaba Gasalla. Entonces, si pasaban todas estas cosas tan horribles, ¿para qué me llamaba? ¿Cómo voy a imaginarme que una persona que me invita al programa me dice las mejores cosas? Vos lo podés ver el programa, está chico, señor. La verdad que nos sorprendió a todos, pero se ve que era algo que tenía guardado. Y a mí, ¿no? Sí, no me imagino. Pero además, decirlo, lo grave, Mariana, de nuevo, tenés la cabeza muy bien amueblada. Tenés que coincidir conmigo que esto es un acto de violencia puro. Se violó un límite, se me agredió tremendamente. Yo no me voy a hacer la dura porque... Lo sentiste así. Hay un tema que es que uno no... A ver, yo la quiero a Susana, entonces me cuesta ponerme en contra de ella, porque sé que ella a veces, viste, tiene esa forma de hablar, que es como... Pero entiendo que fue muy fuerte contra vos. Entonces yo pensé que pasaba algo entre ustedes. A ver, Susana nunca habla de esta fue manera. Inesperado, nunca la vimos a Susana así enojada. Entonces dije, esto es algo que venía de antes y reventó por el aire. Eso es lo que pensé. Pero... Claro.
Fue fuerte, sí, Mariana, te lo yo reconozco. te invito a pensar de esta manera. Siempre que alguien, que nos gusta a alguien, que queremos a alguien, tenemos que justificarle todo lo que hace. No. Tenemos que aplaudir todo lo que hace. A mí también me caía muy bien Susana, evidentemente ahora no. Perdón, Graciela, no Me ha digas agredido eso. de una Ahí manera, no te me creo. ha denigrado. Perdón, ahí, mira que te van con todas, pero ahí yo creo que vos sabías que Susana nunca tuvo buena onda con vos. Digo, a ver, lo que hizo No, Susana Guido, el jueves, Guido, arranca en de Rocky, nuevo, de la nada. Porque no le preguntan por vos, ella quiere hablar de vos. No, le había quedado lo del tapado Por ahí, eso, ¿no? tenía algo contra Atragantado. vos, y lo sabés a eso, Grace. Y que ahora encima salió la Borges, que era el tapado de la Borges. Guido, discúlpame, tenés mi voz y yo te estoy diciendo la verdad. Y te lo acabo de comentar. Muchas veces me lo dijeron y yo lo desestimé. ¿En serio, Guido. Grace? ¿No pensabas en el fondo que algo perdón. tenía? Competencia, por ahí de otra época. ¿Sabés por qué lo desestimé? Un poco lo que dice Mariana, alguna competencia, alguna cosa mínima, alguna cosa que podía haber dicho, qué sé yo, las cosas que a veces decimos las mujeres, boludeces, pero nunca algo tan grave y tan serio. Si yo, ¿sabés por qué lo hago? Porque esto es mi ejercicio de vida. Sí. Yo no tiendo a no crear las cosas para no tenerlas acá, dando vuelta en mi cabeza. Entonces, tiendo a resolverlas y tirarlas para atrás. A mí, de hecho, me convenía pensar que estas cosas no eran ciertas, seguir adelante, que ella me recibiera tan bien. Guido, si vos te fijas el programa, ¿cómo me recibía con el amor? No, me acuerdo. Diciéndome que estoy divina. ¿Cómo? ¿A quién voy a creer yo? ¿A Susana que me está De hecho, Grace, recibiendo con tanto amor? vos me ¿O a las contaste cosas que algo me y decían? me lo contaste al aire, por eso también lo cuento, y una persona que hoy no se puede defender, que es Sergio Denis. ¿Qué pasó? Porque lo que se decía es que ella estaba enamorada o le gustaba, ¿Se otra pelearon palabra. por Sergio? Con ¿Serio? Sergio, y vos habías estado con Sergio, ¿no? Yo nunca estuve con Sergio. De hecho, mira. estuve en un programa que Ella cree que conducía sí. a mi hijo Gonzalo. Mira qué bueno que lo digas. Te digo, sí, perfecto. Yo no sé qué cree, ya no me interesa nada que pase por la cabeza de esa señora. Pero lo que sí puedo decir es que fue invitado Sergio Denis a un programa que tenía mi hijo en el canal de la ciudad, Gonzalo Capósolo, y lo hubiera invitado él para cantar, de casualidad total. Me había llevado a mí como sorpresa para Gonzalo, viste, como te llevó tu mamá a ver cómo le Sí, entrevista. recuerdo Bueno, ese programa. se había producido una cosa, bueno, y ahí yo le pregunté en cámara delante de mi hijo, Sergio, nosotros no tuvimos nada que ver, ¿verdad? Y él me dijo, sí, yo no sé de dónde sale eso. Él lo negó, está muerto, pero lo negó en cámara y delante de mi hijo. Yo lo estoy negando, no sé qué más queremos, porque directamente Sí, ya está. piense Pobre lo que Sergio. quiera. Pero, Mentira. y además, de Pero nuevo, encima la pueden Sí, no, acusar. acá es verdad lo que dice. a ver, Grace, pero redondeando, Guido, Sí. aunque hubiera pasado, Mariana, si hubiera pasado eso, ¿hay algún justificativo para No, esta no, violencia? no. Para mí la violencia no se justifica ni se valida, se pone un límite y a otra cosa. Es a verdad. ver, decir las cosas gravísimas, Mariana, ponete en mi lugar, que recibo ¿Qué fue? dádivas de mi ex porque soy una piojosa. Ay, A ver, eso no es sabe un poco nada de mi fuerte, economía, muy una persona fuerte. que metió un auto en un Sí. pajonal para evadir Fue como impuestos que y se dijo fue en de el mambo. Uruguay que Es fue cierto. público. Susana, sí. A No, ver, en público fue fuerte, dijo sí. que violaba, que no digan en la Argentina, por favor, que era millonaria porque le cae la No. FIP y la mata. Pero no la queremos ver así. Eso Ustedes lo son dijo. nuestras divas, tienen que estar amigadas, son nuestros ejemplos de mujeres hermosas que tienen que estar unidas frente a todo el medio. Ojalá se pueda recomponer esa orgasmo. Yo lo veo difícil porque siento que te lastimó, Mucho. profundamente. Pero ya quizás en privado lo puedan Sí. hablar, Grace. Me encantó verte y te veo espléndida. Bueno. La verdad que estás hecha una diosa total. Marianita. Yo, pasame la fórmula, la necesito. La quiero Vos sabés tener. que, hablando de lo cual, estoy ahora generando una crema, un preparado que yo uso hace muchos años, y me dijeron unas amigas, ¿por qué no lo hacemos comercialmente? Es buenísimo, porque es una sola cosa que te pones. Yo soy un poquito vaga, me gusta, no me gusta ponerme Mira. tanta cosa, y no sabés cómo te queda el maquillaje arriba de todo eso. Que hasta Quiero tu secreto. protector solar. Estamos en eso. Me encanta. Vamos que sí, Marianita. Me encanta. Dale. Te mando un abrazo enorme, Grace. Besitos, estás hermosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a